A la última época de la prehistoria, recordad, la prehistoria está dividida en tres grandes periodos. Paleolítico, que dura millones de años y en el que tenemos la evolución del hombre. El neolítico, donde el hombre pasa de esa vida en las cuevas, de esa vida recolectando, cazando, a una vida basada ahora en la agricultura, en la ganadería y se fundan los primeros pueblos. Y la evolución siguiente del neolítico es la edad de los metales. A los pocos milenios, el hombre se da cuenta que puede empezar a moldear y a experimentar con los metales para realizar sus herramientas, ya no en piedra, sino en metal. ¿Vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que esto se inicia más o menos hace unos 7.000 años, 5.000 antes de Cristo más o menos. ¿Vale? Pero tened en cuenta que unos sitios empiezan antes y otros sitios empezarán después. Habrá unos sitios donde serán pioneros y donde estas innovaciones estén mucho antes que en otros más lejanos, ¿vale? Bien, ¿sabéis que empiezan a utilizar qué metales? Pues el bronce que no es más que cobre más estaño, con lo cual la metalurgia se complica un poquitito, y el último el hierro y que las herramientas que habían sido hasta entonces de piedra ahora se van a realizar de metal, ¿vale? Y sabéis que a partir de ahora ya hay bastantes armas. La historia del hombre se empieza a complicar a partir de ahora y surge el conflicto, ¿vale? Pero antes no habían utilizado metales, sí, sí habían utilizado metales. Al principio habían utilizado, por ejemplo, el oro o la plata, calentándolos y luego golpeándolos, martillándolos para crear las primeras joyas. Las primeras joyas un poco así bastante cutrecillas, pero las primeras joyas, ¿vale? Ya sabéis que a lo largo de la edad de los metales seguimos con un proceso evolutivo desde el neolítico en el que los pueblos cada vez son más grandes hasta que se creen las primeras ciudades, ¿vale? Por ejemplo, en esta ilustración, ¿qué tenemos? Pues, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Nosotros cuando vamos a una mina, pum, arrancamos las piedrecitas y en las piedrecitas llevan pequeñas pintitas, pequeños contenidos en metal. Primer paso que tendríamos que hacer, coger todas esas piedrecitas y calentarlas. Al calentarlas, pues la piedra normal y corriente, pues se queda calentita y luego el contenido en metal se funde y se acumula. ¿Vale? Se hace liquidito el contenido en metal. Ese contenido en metal no tenemos nada más que hacer, lo que es vertir los moldes con la forma de la herramienta o el arma que queremos conseguir y luego, conforme se va enfriando ese molde, se terminan de hacer los últimos retoques, pues calentando de nuevo la hoja del arma o de la herramienta y golpeándola de forma seca, ¿vale? Recordad, edad de los metales, cobre, bronce y hierro. El cobre también se le llama calcolítico, ¿vale? El bronce, cobre y estaño. Y la edad del hierro. ¿Cuándo empiezan? Unos sitios antes, otros sitios después. A partir del 5000 a.C. ya tenemos gente que utiliza el cobre. A partir del 3000 ya tenemos gente que utiliza el bronce. Y a partir de 2000 ya tenemos algunos que empiezan a utilizar el hierro, ¿vale? Pero la cronología siempre varía del lugar en el que estemos, ¿vale? Bien. Tenemos lo siguiente, que es ver este mapa que es una pequeña referencia. Esta pequeña referencia, ¿qué es? Simplemente para que veáis que hay sitios donde la metalurgia empieza antes y sitios donde llega después. Dependiendo de la lejanía al foco inicial de la innovación, pues te va a llegar antes o te va a llegar después, ¿vale? Bien, ya sabéis que durante la edad de los metales se continúan con algunas de las cosas que han empezado ya en el neolítico. ¿Qué ha empezado en el neolítico? Pues ya sabéis, lo último que habíamos visto eran los megalitos, las grandes construcciones megalíticas, ¿vale? Pues esto se continúa durante la edad de los metales. Bien, bien, lo que habíamos hablado antes, recordemos, ¿vale? Es decir, yo voy, pico en la mina y me llevo todo en bruto, la roca junto al mineral. ¿eh? Esa roca junto al mineral lo que se hace es calentarla a alta temperatura, después de calentarla se funde el mineral y el mineral ya fundido, lo que se hace es meterlos en moldes con la forma de la herramienta. Esos moldes se secan mineral y luego se calienta un poquitito y se termina de hacer la herramienta mediante golpes, mediante golpecitos en algunas partes para terminar de hacerla. Y ya pues se completa el proceso de formación de cada herramienta o útil, ¿vale? Bien. En esta época de la edad de los metales, por ejemplo, muy característico es la cerámica.
un tipo de cerámica. Y esta se llama cerámica campaniforme. Como vemos, cerámica campaniforme prácticamente que hay en toda Europa. Se le llama campaniforme porque tiene forma de campana invertida y tiene más o menos que la misma decoración en todos lados. ¿Y por qué digo esto? Porque tenéis que tener en cuenta dos cositas. Los minerales. No todo el mundo tiene minas, con lo cual a partir de ahora el comercio. Luego no todo el mundo crea herramientas, con lo cual a partir de ahora el comercio. Y cuando se desarrolle una cerámica de alta calidad que todo el mundo quiera tener, pues se desarrollará el comercio. Así que a partir de ahora nos tenemos que ir acostumbrando al comercio de corta, mediana y de larga distancia, pero de larga distancia de productos que sean muy valiosos y que todo el mundo quiera, ¿vale? Sí. ¿Qué inventos tenemos en la edad de los metales? Vosotros ya sabéis que a partir de ahora se inventa también la rueda. Y la rueda poco a poco se convertirá en el carro. Porque, ¿qué hemos dicho? Comercio. Y el comercio necesita algo para transportar las cosas. Pues algo para transportar las cosas, pues los carros. Los carros. Los carros preferiblemente tirados por bueyes, porque los bueyes son muy buenos tirando cosas y tienen bastante fuerza. Y si no, pues mulos, burros, lo que sea. ¿Vale? Bien. Fruto del comercio, la navegación. Pero para que haya navegación, pues tengo que hacer velas. Y para hacer velas, pues tendré que haber establecido antes los tejidos. Ya sabéis que en el Neolítico empezamos a tejer, se utilizan plantas, como el lino, o también fibras como la de la ovejita, para tejer. ¿Vale? Y entonces, cuando yo ya pueda tejer y se me ocurra a las barquitas ponerle velas, pues podré ir más allá. Podré ir más lejos, ya sea por las vías marítimas, por los mares o por los ríos. ¿Vale? Otro gran invento de la edad de los metales, el plow. ¿Esto qué es? El arado. El arado que a la gente le choca que al principio sea de madera. Pues claro, es de madera al principio, en el Neolítico. Y luego cuando llegue la edad de los metales, el arado, esta parte de aquí, que es la que se hinca en la tierra, esta de aquí, esa se hará de metal. Al hacerse de metal puede entrar más profundamente en la tierra, puede airear más la tierra y los campos son mucho más fértiles y dan bastante más comiditas. ¿Vale? Ya sabéis, los pueblos, cada vez vive más gente en pueblos, al final resulta que los pueblos se van a convertir en ciudades. Vale, ciudades. Aquí he puesto dos ejemplos un poco tardíos, pero de lo mejorcito que me he encontrado por internet, ¿vale? Es decir, de cientos vamos a empezar a pasar a miles. Y ya sabéis que cuando son miles es porque han prosperado bastante y porque tienen bastantes recursos. Cuidadito que se van a tener que amurallar todas estas ciudades. Ya existe la noción de conflicto, peligro, hay conflicto, hay peligro. Y dentro, pues tendremos dentro toda la vida que se tenga que desarrollar en esa ciudad. ¿Sí? Casas, talleres, almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero ya sabemos, las primeras grandes ciudades. ¿Cuándo surgen las primeras grandes ciudades? Pues a partir de la época del bronce y sobre todo ya en el hierro. En el hierro tenemos ya ciudades inmensas. ¿Vale? Venga. Otra de las características de la edad de los metales es que empieza a surgir las desigualdades sociales cada vez son más pronunciadas. Bien, vosotros pensar, si vivierais en una aldea pues de 10, 20 personas, pero ahora ya vivimos en pueblos grandes con varios cientos o en ciudades. Hace falta una autoridad central para que empiece a coordinarlo todo. Al principio surgirá el líder, que es el líder, el jefe, para coordinar los trabajos de la comunidad. Luego, cuando surja el conflicto, será un líder militar cuya principal función es proteger y atacar a los enemigos, ¿vale? Luego también tendréis que tener en cuenta que, oye, los artesanos, los que saben trabajar el metal, que el metal es muy difícil, ¿esos tendrán una alta categoría social? Pues también. Luego, todo otro tipo de artesanos, el textil, o mejor aún, los comerciantes, porque el comercio es riqueza. Los comerciantes, los que te traen cosas de fuera que no tienes y deseas, o los que a ti te sobra que se dedican a comerciar, eso también van a tener una alta estima social. Al final, pues, ¿qué es lo que pasará? Que cada uno se va a especializar en un trabajo, ese trabajo te va a dar un estatus social más arriba o más abajo. Al final resulta que hemos empezado la revolución neolítica y al final los agricultores y los ganaderos se van a quedar y se van a ver desplazados por lo que son toda la gente que se va a especializar en el comercio y la artesanía. Y sobre esos el líder y la casta militar que ayuda al líder a gobernar y a proteger la aldea y a atacar a los enemigos.
¿Todo esto cómo lo sabemos? Pues porque cada uno en sus tumbas se han querido dejar su ajuar. Es decir, si eres muy pobre tienes muy poquito en la tumba y si eres muy rico tienes muchas cositas, ¿vale? Así que durante la edad de los metales ya sabéis que es muy, muy larga. En unos sitios empieza antes, en otros sitios empieza después. Y todo esto ya veremos que luego, a lo largo de la Edad del Bronce, finales de la Edad del Bronce, ya empieza a surgir en algunos sitios la escritura. Con lo cual, en aquellos sitios donde a final del Bronce surja la escritura, ya pasamos a la historia. A otros no les surgirá la escritura hasta el hierro. Bueno, eso ya sabéis que a partir de ahora, dependiendo del sitio, la cronología es bastante diversa. ¿Vale? Bien.